Abra su Biblia conmigo, Efesios capítulo 6, versículo 6 al 13. Cuando lo tenga puede decir amén. Vamos a continuar y en el día de hoy quise titular estos versículos del 10 al 13 con la verdadera guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual. Y eso es lo que vamos a estar considerando en esta tarde, viendo cómo es que el Espíritu Santo a través de Pablo nos ministra, nos habla, nos trata de apuntar a qué es verdaderamente la guerra espiritual, contra quién es la guerra espiritual, y debemos tener claridad para poder depender de la fuerza del Señor y seguir hacia adelante. Así que Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13, cuando lo tenga puede decir amén. Muy bien, dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Alabado sea Dios. ¿Qué pasaría si te dijera que la razón por la que sigues perdiendo las mismas batallas una y otra vez? Hermano Nazario, ¿batallas de qué? Bueno, la batalla contra la ira, la batalla contra la adicción, el miedo, la duda. Y no es porque seas débil, sino porque estás luchando con las armas equivocadas. Eso es lo que queremos hablar en el día de hoy. Hoy descubriremos por qué las buenas intenciones, el pensamiento positivo y la fuerza de voluntad no son suficientes para la guerra en la que estás inmerso. Por ejemplo, si fuera a decirte, imagina un soldado que llega al campo de batalla con una pistola de agua mientras sus enemigos están armados con rifles de asalto. Suena ridículo, ¿verdad? Sin embargo, esto es exactamente lo que hacen millones de cristianos cada día en su vida espiritual. Se enfrentan a la tentación solo con determinación. Luchan contra la depresión con afirmaciones positivas. Combaten la adicción con pura fuerza de voluntad. Entonces luego se preguntan, ¿por qué siguen perdiendo las mismas batallas mes tras mes, año tras año? Piénsalo. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, esta vez de verdad seré diferente? ¿Esta vez realmente voy a vencer este pecado? Oras por eso, le haces promesas a Dios, te esfuerzas con todas tus fuerzas durante unas semanas, pero luego te encuentras de vuelta en el punto de partida. A menudo sintiéndote peor que antes porque ahora te ahogas en la culpa de tu vergüenza. El problema no es tu corazón, amigo y amiga, ni tu compromiso. El problema es que has estado librando una guerra espiritual con armas físicas. Has estado tratando de derrotar a un enemigo sobrenatural con estrategias humanas. Es como tratar de luchar contra un fantasma con un bate de béisbol. Puedes golpear todo lo que quieras, pero nunca vas a darle. Durante demasiado de mucho tiempo, nuestro enemigo se ha contentado con dejarnos ignorantes sobre la verdadera naturaleza de nuestra batalla. Pero Pablo se niega a dejarnos vivir más tiempo en esta peligrosa ignorancia. Por eso es que Pablo en Efesios capítulo 6, versículos de 10 al 13, corre el velo de la realidad espiritual y nos muestra lo que realmente está sucediendo en nuestras luchas diarias. Esperamos hoy poder descubrir, hermanos, que tu verdadero enemigo no son tus circunstancias ni tú mismo. Tu verdadero enemigo es mucho más astuto y poderoso de lo que puedes imaginarte. Pero aquí está la buena noticia que quiero que pongas atención. La buena noticia es, el Dios que te llama a esta batalla ya te ha provisto todo lo que necesitas para la victoria. Entonces la pregunta es, ¿estás listo para dejar de luchar con pistolas de agua y empezar a empuñar las armas de Dios? Porque esa es la pregunta en sí que nosotros vamos a estar viendo en el día de hoy. Vamos a estar viendo si estamos listos, si estamos
preparados, si estamos, como quien dice, mentalmente reforzados con la palabra de Dios. Es lo único que nosotros tenemos. Y como acostumbramos, quiero entonces darte, como quien dice, la tesis de lo que vamos a ver en el día de hoy. El llamado es: mantente firme en la fortaleza de Dios, vestido con su armadura contra el verdadero enemigo, el diablo y sus huestes. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y si fueras a recordar algo, eso es lo que puedes recordar en el mensaje del día de hoy. Y entonces entramos a nuestro primer punto, que sería: nuestra fortaleza está en el Señor, no en nosotros mismos. Está en el Señor, no en nosotros mismos. Y muy a menudo nosotros pensamos que, bueno, yo puedo hacer esto porque yo me enfoco, yo practico, yo sigo haciendo, ¿verdad?, lagartijas mentales, yo sigo haciendo push-ups morales del corazón, yo puedo alcanzar lo que yo quiero porque siempre lo puedo hacer. Claro, necesito de Dios, obviamente, pastor, necesito de Dios, pero en realidad no depende de Dios. Y para eso entonces quiero que con tu Biblia abierta veas en Efesios capítulo 6, enfócate en el versículo 10 porque vamos a ver de cerca esto que vamos a estudiar. Quiero que notes que nuestra fortaleza está en el Señor, no en nosotros mismos. Efesios capítulo 6, versículo 10, leo y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que la idea es que nosotros nos estamos fortaleciendo en el Señor. Interesante porque cuando comienza versículo 10, nota que Pablo sigue hablando, sigue con su argumento, por eso dice por lo demás. Él sigue añadiendo a lo que ya ha dicho del versículo 1 al 9. Entonces, él sigue dirigiendo esto a la iglesia de Éfeso en esta carta que se está leyendo al público. Y él está diciendo, le está dando un mandato donde dice: fortaleceos en él, Señor. Ahora, entendiendo que las palabras pueden significar diferentes cosas para diferentes personas en diferentes partes del mundo, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo cuando vemos en este caso este concepto de fortaleza, de lo que es la fortaleza, lo que Pablo está diciendo en el versículo 10, de fortaleceos en el Señor? Y cuando esta palabra la vemos, el Espíritu Santo la pone particularmente porque lo que significa, número uno, está en lo que se llama una voz pasiva imperativa, lo cual significa, diríamos en español, ser fortalecidos o recibir poder. Entonces, mostrando que el creyente no produce su propia fuerza, sino que la recibe ¿de quién? Del Señor. Él no está diciendo fortalécete tú, no, sé fortalecido en el Señor. El Señor es la fuente de la fortaleza que nosotros tenemos, no eres tú. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo de antemano sobre todas las cosas. Y esto es importante entender porque esto recalca que la exhortación de Pablo no se trata de un esfuerzo humano, sino de depender totalmente de la fuerza divina, lo cual marca el tono de toda la sección sobre la armadura de Dios que vamos a entrar. Hoy no vamos a entrar en la armadura de Dios, hoy llegamos al verso antes de la armadura de Dios, pero nos está dando como un preámbulo, haciéndonos entender que necesitamos ser fortalecidos en el Señor, y después vamos a ver cómo, de qué forma en la armadura de Dios. Ahora, entendiendo que esto no fue escrito en el 2025 en el mundo hispano que tenemos hoy, es importante entender su contexto cuando se está hablando de fortaleceos, porque los efesios vivían en una ciudad dominada por cultos idolátricos y prácticas de magia, lo cual le recordaba su debilidad frente a fuerzas espirituales. Por eso Pablo subraya: la verdadera fortaleza proviene únicamente del Señor. Una sociedad sumamente que practica muchos aspectos de lo que es la brujería, lo que es de donde proviene la magia. Entonces estas personas, cuando están hablando, ellos ven este aspecto espiritual y sienten temor. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, yo no tengo ese tipo de poder. Pero el Señor dice, no. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. El tú fortalecerse en el Señor es mucho más fuerte, tiene mucho más poder, tiene mucha más habilidad de que lo que cualquier brujo o bruja puede hacer.
Y esto es importante porque al entender que el Señor nos dice fortaleceos en el Señor, eso nos lleva a, como quien dice, la aplicación de ese llamado. Y es que el cristiano debe de abandonar la autosuficiencia y buscar cada día en oración, palabra y comunión con Cristo la fuerza necesaria para enfrentar ¿qué? Enfrentar la tentación, enfrentar el sufrimiento, enfrentar los ataques espirituales. Por eso nosotros necesitamos ser fortalecidos en el Señor. Dicho sea de paso, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1, mira lo que Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Estamos hablando del mismo concepto en el lenguaje original. Ese concepto de esfuérzate es la idea de que sabes que tú necesitas ser fortalecido. Y nota que aquí Pablo dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo dice entonces, fortaleceos, dice el texto, ¿en qué? En el Señor. Es importante recordar que nuestra fortaleza está en el Señor, no en nosotros. Pero eso nos lleva, mientras continuamos, note que dice, fortaleceos en el Señor. Continúa diciendo, y en el poder. ¿Qué poder está hablando? Recuerde que la cultura es sumamente mística, sumamente envuelta en este aspecto de lo que es la brujería en Éfeso. Hay un movimiento agresivo. Entonces entendemos, estamos hablando de fortalecer, estamos claros. Pero cuando hablamos de poder, porque dice ahí versículo 10, y en el poder de su fuerza, en el poder, ¿qué significa? ¿Qué define para alguien que nunca ha leído la Biblia, que no conoce de Dios? Y esta expresión, quiero que veas que tu poder solo está en el Señor. Tu fortaleza solamente está en el Señor, pero ahora vemos que tu poder solamente está en el Señor si estás en Cristo. Poder entonces, cuando está Pablo usando esta palabra, significa que es una fuerza soberana o un poder manifiesto. Y en este texto se traduce como el poder activo de Dios en acción. No es un poder pasivo, es un poder activo. Es algo que está pasando en el centro del lugar, en el centro de la plataforma. No se puede evitar, no se puede ignorar, no se puede esconder. Es algo que está al frente de ti, ese es el poder que estamos hablando. Y esto es clave porque Pablo nos habla de un poder humano, no está hablando de un poder que es el tuyo, no es el poder mío, no es el poder de tu peleador de la lucha libre favorito, estamos hablando del poder de Dios. Es un poder divino que garantiza la victoria en la batalla espiritual. Y de nuevo, esto es importante porque cuando lo vemos desde el lente histórico de los hermanos de Éfeso, tenemos que recordar de que hay un contexto que está sucediendo. Y en el mundo, escucha bien, greco-romano, esta palabra de poder se usaba para describir autoridad o poder imperial. Así que cuando hablamos del poder que está hablando, Pablo está hablando de algo que se atribuye a aquellas personas que están en posiciones políticas. Pero Pablo usa esa palabra y lo aplica al poder supremo de Dios por encima de todo imperio y potestad. Con estas palabras, Pablo está diciendo, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder. No el poder que tiene tu político favorito, no el poder que tiene el gobernador tuyo favorito, el alcalde favorito. No, es en el poder de Dios que está sobre todo tipo de persona, imperio y potestad. Entonces el cristiano no debe de confiar su energía limitada, hermano. Usted se ha dado cuenta que usted, bueno, si se está poniendo más viejito, yo no, yo sigo joven, pero si usted se está poniendo más viejito, ¿no ha notado que las cosas están cambiando un poco? ¿No ha notado que ya no dura cuando va a los parques temáticos el tiempo que usted duraba antes? Y claro, ahora está haciendo un calor infernal, pero usted sabe lo que estoy diciendo. Antes, cuando usted era más joven, se montaban 10 montañas rusas, muerto de la risa, comiéndose nachos y refrescos de todo tipo. Usted no le pasaba nada. Ahora usted va a Disney y se monta en las tacitas que dan vuelta y está que explota. Es la edad. Nosotros tenemos un poder limitado y lo que vemos entonces es que el cristiano no debe de confiar su energía limitada, sino en el poder soberano de Dios que se recibe. Aquí está la clave. El poder de Dios se recibe por fe en dependencia diaria de Él. ¿Estás dependiendo de Cristo, hermano? Amigo, ¿dependes de Cristo? Es más fácil, ¿conoces a Cristo? Bueno, sí, yo sé quién es Cristo. Una pregunta más alumbradora. ¿Sirves activamente a Cristo en su soberanía? Muchas personas conocen el nombre de Cristo. Ah, Jesús, el de la Navidad, el del pesebre, tremendo. Me fascina la historia, qué linda, la vaquita, qué hermosa.
Pero ese no es el punto. Sirves, disfrutas, administras el poder de Dios. Porque si tú no estás en Cristo, no puedes tener acceso. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, dice, y dijo Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Cuando hablamos de poder, cuando Pablo escribe aquí la palabra poder, está hablando del Dios que no hay nada imposible para él. Estamos hablando del Dios que creó los cielos y la tierra en 6 días literales. Estamos hablando del Dios que inundó el mundo y salvó un sinnúmero de animales con la familia de un hombre que se llamaba Noé en un arca. Estamos hablando del Dios que obviamente ha enviado a su Hijo unigénito para vivir una vida perfecta, la cual tú y yo no podemos vivir. Ese mismo Hijo entonces es tomado como un sacrificio por personas como tú y como yo, malvadas. Tal vez no eres públicamente, pero en secreto te aseguro que lo eres. Y ese Cristo entonces, el poder de Dios se ha manifestado en el Hijo, la cual puede conquistar la muerte al resucitar al tercer día y dar vida, perdón de pecados a todos los que se arrepienten y ponen su confianza en Él. Entonces vemos que debemos estar fortalecidos en el Señor. Debemos entonces, como quien dice aquí versículo 10, en el poder de ese mismo Dios. Y ahora nos dice una última palabra que hay que ver. Y dice, la fuerza. Entonces entendemos, repaso, tu fuerza solo está en el Señor, tu poder solo está en el Señor y tu fuerza solo está en el Señor. Permiso. Ahora, cuando vemos esta palabra de lo que Pablo está tratando de desarrollar, nos invita a ser fortalecidos en el poder de su fuerza. Hermano, ¿por qué dice fuerza? No es lo mismo que poder. No, no es lo mismo. No es lo mismo, y por eso Pablo entonces está elaborando en lo que está diciendo. Mire su Biblia conmigo. Esta palabra entonces, cuando dice y su fuerza, vemos de que significa el tipo de fuerza inherente, poder de resistencia, vigor interno. Por eso se traduce como fuerza. Recuerde que nosotros en el español, la Biblia no es escrita en puertorriqueño, dominicano, venezolano, es escrita en hebreo, arameo y koiné, la cual entendemos, muchas gracias, de que la palabra de Dios entonces tiene un significado en un contexto original para un grupo de personas en particulares. Entonces, por eso es que cuando hablamos de la fuerza no es lo mismo que el poder. Entonces, esto es de importancia para nosotros que estamos escuchando, porque esto resalta que el creyente no depende de una capacidad humana, sino de la fuerza poderosa de Dios que sustenta su vida espiritual. Poder, estamos hablando que es el poder soberano de Dios, y la fuerza que entonces está expresando aquí es ese vigor, esa resistencia. Y yo no sé usted, pero Dios no es el Dios que se cansa, Dios no es el Dios que se aburre, Dios no tiene verdaderamente enemigos, puede tener contrincantes, pero verdaderamente el Dios del universo no tiene nadie digno de pelear en contra de Él, porque Él no duerme. No es como tú y como yo, que se cansa. Y esa es la esperanza que el cristiano tiene. De nuevo, entendemos que dentro de la cultura donde se está escribiendo y se envía este texto, esta palabra se usa para describir la fortaleza física de guerreros y atletas. Haga la conexión. Usted entiende la palabra fuerza, pero no es como Pablo la está usando. Pablo está diciendo el poder de este Dios es el tipo de poder político que vemos en los imperios, en los gobernadores. Pero no solamente es ese poder, sino que Él tiene la fortaleza, la habilidad, la estamina. Ellos entienden un guerrero o un atleta. Nota que Pablo está tratando de dar una imagen. El poder soberano de un imperio, la habilidad y la fuerza atlética de un guerrero. En otras palabras, no solamente tiene autoridad, sino que Él corre más que tú, pelea más que tú, hace más push-up que tú. Él hace todo mejor que tú. Por eso te debe de fortalecer en ese Dios, y en su poder, y en su fuerza. Ahora, Primera de Samuel capítulo 17 versículo 45 da un poquito más de luz a lo que estamos hablando. Porque mire lo que dice, cuando David declara, entonces vamos a declarar lo que dice David.
Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo en contra de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Si usted no recuerda este escenario, este es el gran escenario donde el joven David está en medio de una guerra gigante donde hay dos ejércitos. Él se para, él dice: yo voy a pelear en contra de este enemigo que es Goliat, tipo grande, fuerte, lo que se considera y se llama un gigante. ¿Y qué está diciendo David? Tú vienes a mí con mucha herramienta, con mucha fuerza, con mucha pistola, pero yo vengo delante de ti en el nombre de Jehová. Él ni siquiera tiene que decir: yo vengo con esta lancita y 5 piedras. No, yo vengo aquí en el nombre del Señor. Eso suena como cosa de loco para personas que no entienden lo que él está diciendo, pero él entendía, recuerde lo que le dije en Efesios, de que él tenía una fortaleza para llevar a cabo este trabajo en el poder del Dios, el cual él obviamente ve que tiene una fuerza ilimitada. Y aquí lo que estamos viendo en 1 Samuel 17:45 es eso mismo. Él está diciendo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo a ti con la fuerza que me da aquel que tiene toda fuerza. Yo vengo con el poder, con aquel que tiene todo el poder. Y entendemos qué pasa en la historia cuando derrota a Goliat. Entonces apliquemos estos conceptos mientras continuamos. Número 1, estás enfrentando, hermano o hermana, tus luchas espirituales con tu propia disciplina y carácter, o realmente estás recibiendo fortaleza del Señor cada día. ¿Será por eso que tuviste un tiempo: oh, Señor me está dando victoria, vamos hacia adelante, qué bendición? Y entonces, como todo va bien y no hay tantos problemas como antes estaba un sinnúmero de problemas increíbles, no veías el final de ellos y comenzaste a orar y comenzaste a leer la Biblia y comenzaste a ir a la iglesia, pero entonces mientras los problemas se iba tu práctica de los medios de gracia. Pues ya no tengo que orar tanto porque ya Dios resolvió el problema. Sí me gusta leer la Biblia, pero es que fíjate, tengo más en el trabajo, en los estudios, ¿sabes? Dios sabe, Dios entiende. Sí, Dios entiende de que tú te estás buscando un problema por dejar aquello la cual te pudo dar la victoria en tu vida. Si tú estás enfrentando tus luchas espirituales con tu solamente disciplina, tu disciplina no va a ayudar. Tu disciplina no hace nada. ¿Por qué? Porque tu disciplina y tu carácter no es donde sale ese poder infinito, no es de donde fluye esa fuerza que nunca se cansa, es de Dios. Busca a todas las personas que tienen mucho dinero para que veas qué tan grandemente son miserables. ¿Por qué? También ellos tienen disciplina, ellos tienen algunos buen carácter. ¿Por qué entonces tienen problemas? Porque el tener esas cosas no te hace exento de tener las tribulaciones y los problemas del alma. Y el problema del alma solamente los lidia Dios. 2, cuando caes en tentación o te desanimas, ¿es porque confías demasiado en ti mismo y muy poco en el poder de Dios? Déjame darte la respuesta: sí. Por si acaso estabas dudando. No, sí. Te metes en problemas porque no estás confiando en Dios. ¿Cuántas veces usted se ha puesto en una situación diciendo: esta vez no va a pasar, esta vez no va a pasar? Pero tú sabes qué va a pasar. Tú sabes qué va a pasar, te vas a meter en problemas. Fuiste a la fiesta que no tenías que ir, con la gente que no tenías que ir, para terminar haciendo cosas que no tenías que hacer, pero te dijiste en la mente: no, esta vez no. Eso no te lo crees ni tú. ¿Por qué? Porque si tú eres cristiano, tú no estás dependiendo del poder. Tú no estás siendo fortalecido en el Señor, tú no estás confiando en el poder de Dios y su fuerza. 3, si hoy te quitaran todo apoyo humano, dinero, salud o relaciones, ¿seguirías firme porque tu fortaleza está en Cristo o te quedarías completamente derrumbado? Para ustedes obviamente que han vivido la vida y el Señor los mantiene y los sostiene, usted dice: no, a mí me importa que me quiten todo, yo sigo a Cristo. Amén, amén. Usted está en lo correcto. Como decía, creo que era, ¿verdad? Estás en lo cierto, decía un personaje. Pero para aquellos que tal vez no conocen al Señor, quiero animarte que consideres, amigo, amiga,
de que el tener apoyo de la gente que amas, tener sostén financiero, tener salud, tener conexiones en las redes de tu vida, no te hace exento del fracaso, no te hace exento de tu pecado, no te hace exento de las tribulaciones de la vida. Ese es el error del mundo de hoy. Que si yo hago lo suficiente, yo puedo tratar de prepararme para no sufrir. Eso lamentablemente solamente puedes hasta cierto punto, pero los problemas y los asuntos de tu alma, tú no tienes la capacidad de poder resolverlos. Pero entonces continuamos y quiero que veas mientras seguimos en este segundo punto, déjame hacer la pregunta, si nuestra fuerza viene de Él, ¿cómo la recibimos y protegemos nuestra vida? Porque Pablo lo aclara, vistiéndonos de la armadura de Dios. Entonces llegamos al segundo punto, donde vemos que nuestra protección proviene de la armadura de Dios. Para eso entonces continuamos con tu Biblia abierta. En este caso quiero que notes, que quiero darte este primer punto. El vestirte no es opcional, es un mandato. Vamos a ver con tu Biblia abierta. Mira el versículo 11 conmigo. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Vestíos, vestíos, vestíos. En español sencillo, vístete. Vístete. Y este mandato, esta palabra como tal, está hablando dentro del contexto y significado el equipo completo de un soldado sin que falte ninguna parte. Eso es como que usted fuera parte de un equipo de SWAT, donde van tal vez a ir en contra de un terrorista en un banco, una situación donde hay rehenes, hay personas que están a punto de morir. Sería ilógico que llegue un miembro del SWAT y no tenga su pistola, no tenga su máscara. Esa persona, lo que va a pasar es tal vez va a morir en un accidente. Pero no era porque no se pudo prevenir, sino porque no dio la gana. Por eso Pablo está diciendo, mira, vístete. ¿Vístete de qué, Pablo? Bueno, dice ahí, vístete de toda la armadura de Dios. Es interesante porque él te puede decir, vístete de la armadura de Dios. Ahora él te dice, vístete de toda la armadura. Hay un problema, no nos dice qué es todavía. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero si ya nos está diciendo, vístete de toda la armadura, vístete, es bueno que te fortalezcas en el Señor, en el poder de su fuerza, pero ahora te estoy diciendo, aparte de eso, vístete de toda la armadura de Dios. Es bueno que tengas fe en Dios, es bueno que confíes en Él, pero eso no va a ser suficiente para la guerra. Tienes que ir listo para pelear. Entonces, esta palabra que se está usando aquí, este mandato de vestirte, resalta que el creyente no puede enfrentar al diablo con una protección parcial, sino con la cobertura total de Dios. Dios sabe lo que tú necesitas para ganar en esta batalla. Y si tú no haces lo que Dios te dice, pues no te moleste cuando pierdas. No, es que ya yo no voy a la iglesia porque yo recuerdo que un tiempo estuve orando y pidiéndole a Dios y nada pasó. El problema no fue Dios, el problema fuiste tú. Que tú hiciste lo que a ti te dio la gana, lo bautizaste con oración y pensaste que era suficiente. Estás mal, eso no es como funciona. Tú no te sometiste a la palabra de Dios. Entonces, esto en particular es importante porque Pablo, escuche bien, preso bajo custodia romana, veía a los soldados con su armadura completa y entonces está tomando esta imagen para ilustrar la vida cristiana. No está hablando por hablar. ¿Usted ha visto en los romanos? Que esa gente eran bien metódicos, bien sistemáticos, ultra violentos. ¿Lo has visto cómo ellos visten? Sí. ¿A ellos les falta armadura? No. Vístete tú también de la armadura de Dios. El cristiano, hermano, debe de vestirse diariamente de toda la provisión de Dios sin descuidar ninguna área de su vida espiritual. ¿Por qué? Porque, hermano, si usted quiere morir en esta guerra, no lo haga. Si usted quiere vivir para la gloria de Dios, vístase de toda la armadura de Dios. Isaías capítulo 59, versículo 17, mire lo que dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió del celo como de manto. El mismo lenguaje
Esta idea, ¿verdad? Esta analogía de vestirte, de ponerte cosas, lo que está diciendo el Señor en el Antiguo Testamento a través del profeta, y es lo que Pablo está diciendo. Esta idea sí, Pablo está tomando de lo que son los soldados romanos esta imagen, pero no es una que ha aparecido por primera vez en la Biblia. Esto ya ha aparecido. Y Dios ha hablado a través del profeta haciendo este punto. Por eso entendemos que el vestirte no es opcional, sino es un mandato. Continuamos leyendo porque hay mucho más que vemos aquí. Vestíos de toda la armadura de Dios. Pero continuamos leyendo porque hay algo aquí que quiero que veas. Para que podáis estar firme contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Por lo tanto, Pablo dice, tienes que vestirte de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque si no lo haces, no puedes estar firme para que vayas a pelear en contra de las acechanzas del diablo. Ahora, ¿qué es eso de acechanzas? ¿Qué significa eso? Es interesante porque la palabra en el original es donde nosotros sacamos la raíz metodología. La palabra que nosotros tenemos como metodología es la raíz de esta palabra griega. Por eso vemos que no puedes ignorar la metodología de Satanás. Las acechanzas del diablo se manifiestan en su metodología. Por eso esta palabra acechanza significa planes engañosos, estrategias calculadas o trampas con método. Hay astucia. O sea, el diablo no está como tú lo ves en los muñequitos, con los cuernitos, la colita, tiene un tenedor y bigotito ahí, ¿sabes? De Cantinflas, porque no es completo, es aquí los lados nada más. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando que es alguien malo, malísimo, malicioso. Y vemos entonces de que muestra que el diablo no ataca al azar, sino con astucia, precisión, para derribar al creyente. Le voy a decir unas cosas que el diablo tiene, que nosotros deberíamos copiarlo a él. No digo eso muchas veces, en esta lo puedo decir. Eso usted tiene que aprender a ser paciente. Una de las áreas donde el diablo es muy bueno es siendo paciente. Él no tiene problema de verte ir a la iglesia, que le des tu vida a Cristo, que te arrepientas de tu pecado, pero siempre y cuando Él pueda mantenerse ahí, cerquita de ti, velándote, te tira una pepita, te tira dos, te tira... A ver qué pasa. Distraerte poquito, para entonces distraerte con más, para después distraerte con mucho más, para después cogerte y arrancarte el cuello. Así es como funciona el diablo. Así es como funciona. Él tiene astucia, él tiene un proceso que es, mire, mi abuela decía, el diablo es más diablo por viejo que por diablo. Él tiene su malicia. Por eso cuando usted cree que usted pueda saber, puede tener más astucia que el diablo, no sea ignorante, amigo, hermano, no sea ignorante. Usted no es más malo que el diablo. Por eso la Biblia lo llama padre de toda mentira. Usted puede mentir, pero usted no le gana al diablo de mentiroso. Por eso vemos que en la antigüedad se usaba para, cuando se hablaba de esta idea de acechanza, se está hablando en la historia para describir emboscadas militares o trampas de cazadores que se preparan cuidadosamente. Cuando Pablo está diciendo, vístete de toda la armadura porque va a salir el diablo o por acá, o por acá, o por acá, o por detrás. Y si no tienes toda la armadura, te va a coger. El cristiano entonces debe de estar, hermanos y amigos, alerta, discerniendo que detrás de tentaciones y divisiones hay estrategias espirituales ocultas. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11 dice lo siguiente: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esa palabra maquinaciones está hablando de estar preparando, haciendo estrategia. Es interesante que el diablo tiene más estrategia de cómo mandarte al infierno de lo que tú tienes, cómo crecer en Cristo, en muchos casos. Él está más vilmente preparado para llevarte al infierno con todo lo que él tiene, de lo que tú estás haciendo planes de cómo madurar en Cristo. Y hay que tener mucho cuidado porque eso es parte de lo que nosotros tenemos que ver. Déjame darte una cita que quiero compartir contigo, que viene de Martín Lutero hablando de esta idea. Dice, conozco esta artimaña del diablo. Si no puede quebrantar a una persona con su primer ataque,
Lo intenta perseverando hasta agotarla o debilitarla hasta que cae y se declara vencida. Yo le dije que el diablo, si tiene algo que se puede imitar y hacerlo para algo, es ser paciente. A muchos de ustedes que el diablo te sigue dando la cuerda poquito a poquito. No te está atacando de frente así, full on, no. Está cogiendo de estúpido. Por lo que ves por internet, por lo que escuchas en tu teléfono, lo que ves en las redes, las amistades con quien tú compartes. Y el diablo sigue ahí. Como la historia, hay una historia en inglés anglosajona que se llama Hansel and Gretel. La historia de dos hermanitos que llegaron a prácticamente a ser matados porque vieron pedacitos de pan en la noche que reflejaban, fueron detrás del pan hasta que llegan a una casa. Tienen que leer la historia para ver qué pasó, pero se encuentran con un problema grande. Y por estar cogiendo los pedacitos terminaron donde no tenían que estar. Así están muchos de ustedes, si no están en Cristo, perseverando, vas detrás de una, de otra, de una, de otra, hasta que llegas a un lugar donde vas a perder porque no tienes la armadura de Dios. Entonces, viendo esto y entendiendo este concepto, apliquemos, número uno, estás vistiéndote, escucha bien, cada día con toda la armadura de Dios. ¿O estás viviendo la vida cristiana confiando en tus propias fuerzas y dejando áreas vulnerables a Satanás? Mira, gracias. Eso es como cuando yo veo las personas que corren motoras. Yo he corrido motora. No vuelvo a correr motora a menos que no sea una Harley o algo así como lo que el hermano Lea corre, porque eso está así trepado, como que voy en un cohete para el cielo. Eso cansa. Pero el punto mío es de que yo recuerdo que cuando he corrido las motoras, lo más raro es que tú tienes que tener el casco. Tienes que tener protección. A mí siempre me es raro personas que no se ponen protección porque asumen que su experiencia los hace exentos de la posibilidad de que alguien les vaya a dar. ¿En qué cabeza cabe eso? Ninguna. Pero el orgulloso, el ignorante cree, a mí no me va a pasar, y ese es el primero que le pasa. Es lo mismo en la vida cristiana. Te estás vistiendo de la armadura de Dios y dices, bueno, yo de verdad no necesito el yelmo porque es que es muy pesado, me daña el pelo el yelmo. El casco me va a dañar el pelo, yo no quiero que me dañe. Espiritualmente tú necesitas cuidar tu mente de los pensamientos del diablo. Espiritualmente necesitas cubrir tu mente de todas las acechanzas, de toda la negatividad de este maldito mundo que quiere enredar a todo el mundo en ansiedad. Por eso es que tú tienes ansiedad, porque sigues escuchando todo lo negativo. Y tú crees que eres fuerte, pero tú no eres fuerte nada. Si fueras fuerte no estuvieras en la posición donde estás ahora. Pero gloria es que Dios te ha traído para decirte, hay tiempo para cambiar. Hay tiempo para que te pongas la armadura de Dios. Segundo, si sabes que el diablo planea con astucia para derribarte, y te lo estoy diciendo hoy, ¿por qué vives como si sus estrategias no fueran reales ni peligrosas para tu vida espiritual? ¿Por qué te haces como si no te va a pasar a ti? ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos gusta la idea de que seremos los primeros de alcanzar algo que nadie le ha pasado a otra persona. A mí no me va a pasar. Eso es como cuando, tengo varios jóvenes y adultos también. Usted ha visto cuando una persona se enamora de alguien, comienza una relación con alguien, y esa persona, todas las amistades cercanas, gente seria, de respeto, le dice, mira Carlitos, papá, es que esa muchacha, te digo, no es lo que tú crees que, no, es que tú no sabes, es que tú no la conoces como yo. Es que ella no te escribe, es que tú tienes envidia porque ella es más linda que tu novia. Y tú tratando de ayudarlo, que se ahorre un problema, un bombazo. Y termina Carlitos hecho una porquería, deprimido, triste, chupándose el dedo en una esquina. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque no escuchó. El corazón es engañoso sobre todas las cosas, dice la Biblia. ¿Quién lo entenderá? Es la palabra que dijo Jeremías 17:9. Dios conoce el corazón. Y de la misma forma que tú eres totalmente subjetivo a las emociones, tú no sabes ver la verdad si te diera un puño en la cara. Porque cuando estás bajo como quien dice, la brujería del enamoramiento, ¿no? Tú tienes todas esas hormonas corriendo, tú no ves las cosas bien. Tú no escuchas. Pero el Señor te dice, si tú sabes que el diablo quiere hacer eso contigo, si tú sabes que el diablo viene detrás de ti, escucha al Señor. Escucha al Señor. Hay un peligro que, mira, el peligro te está tocando la puerta. Vengo a buscarte. Ay, no, tú no me vienes a buscar. Sí, te vengo a buscar, te voy a llevar.
Y nosotros como ridículos riendo. Hermano, no juegue con el pecado, no juegue con el diablo, no juegue con sus emociones, no juegue con las tentaciones. Sí, Dios te puede proteger, pero Dios no está jugando con usted. Tercero, ¿prefiere la comodidad de andar desarmado espiritualmente o la disciplina de estar preparado para resistir en el día malo? Volvemos a lo mismo. ¿Estás listo para pelear, sí o no? Es que yo no soy peleón, pues no puedes ser cristiano. Tú no puedes ser, y no estoy hablando de pelear con la gente. Si es rápido hay unos que sí, yo soy así, nadie me cambia. No estoy hablando de eso. Peleón contra el diablo, peleón contra tu pecado, peleón con toda la malicia que este mundo trae con la meta de enredarte a ti y llevarte al infierno. Si usted no tiene carácter de pelear en contra del diablo, el mundo y su propia carne, usted no va a ganar. Usted no se ha fortalecido en el Señor, usted no ha tomado ventaja del poder y de la fuerza de Dios. Pero entonces continuamos con nuestro tercer punto y pudiera entonces hacer esta pregunta. Antes de eso, es ¿por qué es que necesitamos estar tan equipados? ¿Por qué? Hermano Nazario, usted sigue hablando de pelea. Pero ¿por qué estamos tan equipados? ¿Por qué es necesario? Bueno, porque la batalla es más seria de lo que usted piensa. Eso nos lleva entonces a nuestro punto final, que sería: nuestra batalla es espiritual, no carnal. Entonces, cuando nosotros vemos el versículo 2 y 13, el creyente enfrenta una lucha espiritual contra poderes malignos, invisibles, y solo podrá resistir permaneciendo firme con toda la armadura de Dios. Ese es el punto que Pablo está diciendo en versículos 12 y 13, pero vamos a abundar un poco más. Note, lo primero que usted va a ver aquí, y lo voy a leer ahora, versículos 12 y 13, mire lo que dice en la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que dice el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Lo primero que tienes que ver es que tu lucha es inevitable. Quieras o no, vas a tener que pelear. Quieras o no, nos vamos a ir a los puños contra tu carne, el diablo y el mundo. Quieras o no. Ahora puede ser que a ti te han presentado un evangelio que es afeminado, suavecito, donde todo sencillamente es nice. Como María, así bien nice. La vida cristiana no es esa. La vida cristiana es una de agresión. La vida cristiana es una donde tú vas a llorar, tú vas a doler, tú vas a sangrar, no literalmente. Aunque depende de qué parte del mundo estés, si eres cristiano es posible. La lucha es inevitable. Por eso aquí, cuando ves la palabra, cuando estás diciendo versículo 12 con tu Biblia abierta, nota que aquí dice: porque no tenemos lucha, pelea. Significa combate de cuerpo a cuerpo, lucha intensa, forcejeo directo. Se traduce, como lo vemos ahí, lucha, algo que es de agresión alta. Pero ¿sabe qué? Esto es importante que el Espíritu Santo nos está diciendo, porque al mismo tiempo está destacando que la batalla espiritual no es distante ni superficial, sino que es cercana, personal, en tu cara. Para gente cristiana que vive como si no era personal, como si no fuera con usted. Hay personas que viven en la desilusión de la vida. Eso no es conmigo, es contigo. Es contigo. Dios te está tratando de decir: es contigo. Ponte la armadura, fortalécete en el Señor, en su poder y en su fuerza. Por eso es que vemos que aún dentro de cuando Pablo está escribiendo esto a la iglesia de Éfeso, en el mundo de nuevo greco-romano, esta idea de lucha se usaba para describir las luchas de la palestra, los combates de lucha olímpica, que eran agotadores y peligrosos. Era como usted ve en las películas, ¿verdad? Cuando estaban los gladiadores, ¿verdad? En el Coliseo. Esos son otro tipo de lucha, pero es una lucha de frente. Y ahí se vale de todo. Y usted aquí piensa que la vida cristiana es suavecita.
Y por eso que usted no puede conquistar su pecado. Por eso que usted no puede vivir una vida de éxito en el Señor. Por eso que usted no puede prosperar de la forma que Dios quiere que usted prospere, porque el diablo viene como reluciente y usted ahí perdido, como si fuera un turista en Disney. No, hermano. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Por eso es que el creyente debe reconocer que la vida cristiana es un enfrentamiento espiritual directo contigo, que demanda resistencia continua de parte de Cristo. Me acuerdo en Génesis capítulo 32, versículo 24, y dice el texto: así que quedó Jacob solo, y luchó con él, y un varón hasta que rayaba el alba. Había un corito, yo me acuerdo en la iglesia pentecostal cuando me criaron, decían: Jacob luchó con el ángel, con una gran bendición. Sí, porque tiene que haber un güiro. No puede ir a una iglesia pentecostal que no haga buena música, vamos. Pero el punto de esta historia es que dice que Jacob luchó con el ángel. Y cuando está hablando de lucha, no está hablando de nuevo, no es, mira, ponme aquí la mano y vamos. Eso no es la lucha. Estamos hablando MMA. Ahí, con todo. Yo exagero, no creo que el ángel sabía MMA, pero digo yo, exagero yo, usted me entiende. Es algo totalmente ahí donde te cae el sudor en el ojo, ahí, de tan cerca que está. Ufo. Pero usted entiende lo que le quiero decir. Ese es el tipo de lucha que el Espíritu Santo nos está apuntando. Número 2, con su Biblia, quiero que vea que tu lucha no es contra personas. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Tu lucha no es con tu jefe, no es con tu prima, no es con tu papá, no es con tu hermana, no es con tu amigo, amiga, no es con esas personas. Y te lo voy a probar. Cuando aquí en la Biblia, versículo 12, mira lo que sigue diciendo: porque no tenemos lucha contra carne, sangre y carne, sino contra quién? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Bueno, ¿será que mis padres serán eso mismo, hermano? No. Estamos hablando de personas, no estamos hablando de alguien de sangre y carne. ¿Por qué? Porque aquí cuando está haciendo esta expresión de sangre y carne, sencillamente lo que está diciendo, está refiriéndose a personas que son humanos. Tu pelea en realidad no son con humanos. Tu pelea son con las influencias que están influenciando a los humanos. Por eso aquí está aclarando: la batalla del creyente no es contra enemigos humanos, sino contra fuerzas espirituales invisibles. Lo que tú no puedes ver es lo que deberías estar peleando, pero como tú solamente te enfocas en lo que puedes ver, sigues perdiendo la pelea. Si tú no puedes ver a tu enemigo, ¿cómo le vas a dar? ¿Cómo tú le vas a dar a tu enemigo si no lo puedes ver? Pero como tú vives en lo temporal, como tú vives en lo visual, entonces tú crees que ahí está. Me da gracia porque en muchas de las tácticas que se usaron en las guerras mundiales, una de las tácticas que me llama la atención es que ellos desarrollaron una tecnología de inflables. Búsquelo por Google. Donde ellos tienen estos tanques gigantes americanos, se ven reales y usted los patea. Es una bola para ir a la playa. Inflables. Aviones puestos en un aeropuerto donde hay F-16 inflables. Y todo era para que cuando el enemigo lo viera, mira, ahí están, vamos a bombardear. No bombardeaste nada porque lo que era un montón de plástico. Así estás tú. Yo voy a batallar contra este pecado, pero es que no es real. Tú no estás batallando, es real. Tú no entiendes lo que es. Tú ni siquiera lees tu Biblia. Tú no sabes lo que estás hablando. Por eso los hermanos de este contexto histórico, ellos cuando ven este término carne y sangre, que escuchan Pablo escribiéndolo en esta carta, ellos entienden porque les señala la fragilidad de la humanidad frente a realidades superiores, y es una idea entendida tanto por judíos como gentiles. Todo judío, todo gentil entiende cuando Pablo dice: esto no es de carne, esto es algo más serio, esto es espiritual. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque esto nos recuerda que no debemos ver a las personas como nuestros enemigos, sino reconocer que detrás de los conflictos hay una lucha espiritual. Yo sé que tu jefe te cae mal. Ahora, bienaventurados los que tienen buenos jefes. Pero si el tuyo no es bueno, tu problema no es con tu jefe, tu problema es con la lucha espiritual en la cual vive tu jefe. Bueno, nadie que tiene gozo puede dar gozo. Nadie que tiene alegría, si no tiene alegría, no puede dar alegría.
Por eso la Biblia dice que nosotros damos lo que por gracia hemos recibido. ¿Qué va a dar un perdido? ¿Qué le va a dar a usted? Nada. Miseria, molestias, quejas, sospechas. Por eso es que es más fácil ser pecaminoso y no ser piadoso. Por esa razón. Entonces esto nos está recordando, hermanos, que no podemos ver a las personas como nuestros enemigos, sino reconocer que detrás de los conflictos hay una lucha espiritual. Lo repetí nuevamente para que usted entienda. No es esa persona, no es el primo, no es el hermano, no es el suegro, no es la yerna. Es que detrás de eso hay una influencia del mismo infierno que tormenta a esa persona para actuar de una forma que no agrada a Dios. ¿Se acuerda cuando Pedro viene hablándole a Jesús y Jesús le dice, ¿sabes qué? Esto va a pasar. A mí me van a entregar, aquí esto va a ponerse difícil. Y viene Pedro, ¿verdad? Bien zafado como siempre. No, Señor, jamás. Eso no va a pasar. Yo no voy a permitir que eso pase. ¿Qué se buscó Pedro? Una reprensión bien rica. Le dijo, apártate de mí, Satanás, de lo fuerte. ¿Pero por qué le dijo eso? Porque lo que está diciendo él no era de Dios. El decir, yo no voy a permitir que tú mueras, eso es del mismo infierno. Si Cristo no muere, Pedro no vive. Si Cristo no muere, ninguno de ustedes viven. Y por eso entonces fue que Cristo lo reprendió. Volvemos al punto. Cuando nosotros entendemos que la lucha no es contra personas, es contra algo espiritual, usted puede entonces fortalecerse en el Señor, en el poder y en su fuerza. Mateo 16:17 nos recuerda y dice, entonces le respondió Jesús, escuche bien, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Esta es otra historia que pasó. Esto no es la misma que le mencioné. En esta Pedro las pegó. Pedro, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y todo el mundo, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, hay otros que dicen que tú eres Elías, y viene Pedro y dice, no, tú eres el Hijo de Dios. Y Cristo dice, muy bien. Pero en la otra, Pedro no las pegó mal. Por eso Dios le dijo, apártate de mí, Satanás. Cuando nosotros actuamos emotivamente y no en el poder del Señor, vamos a decir cosas ridículas y en muchos casos pecaminosas. Y si no se cuida la lengua, herejías. Hay que tener cuidado. Yo sé que tenemos emociones y no toda emoción es mala, pero tenemos que estar ancorados a la palabra de Dios para guardar nuestros corazones. 3, note que terminamos en la última parte del versículo 13, volvamos de nuevo, voy a leer versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, versículo 13. Por tanto, dice Pablo, en base a todo eso, la pelea es fea, pero en base a que la pelea es fea, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Vimos que tu lucha no es contra otras personas, pero permíteme decirte la verdad, tu lucha es contra seres espirituales. Ese es el problema. Y no estoy hablando de Casper the Friendly Ghost, no estoy hablando de así algo, no, estoy hablando de algo que es serio, enviado por el diablo para tratar de enviarte al infierno. Por eso aquí cuando dice seres espirituales, cuando está hablando de huestes celestiales, que es lo que dice el versículo 13, dice que, versículo 12, la maldad de las regiones celestes. Por eso es que nosotros tenemos que entender, hermano, que tu lucha no es con personas, tu lucha son con seres espirituales. Esta frase en particular que está diciendo aquí, seres espirituales malignos, es lo que está diciendo Pablo. Está la pelea con este grupo de espíritus, se refiere a poderes demoníacos que operan en la esfera celestial. Hermano Nazario, ¿qué usted está diciendo? Bueno, que en la esfera celestial hay demonios operando. Yo lo estoy leyendo aquí.
Y esto es importante para nosotros recordar. ¿Por qué? Bueno, porque la batalla del creyente no es contra enemigos humanos, sino contra fuerzas demoníacas organizadas. Lo que da seriedad y urgencia al llamado de Pablo a tomar la armadura de Dios. Y le digo, la semana que viene vamos a ver qué es la armadura de Dios. Porque dentro de este contexto que estamos viendo de los Efesios, del siglo I, se entendía que existían jerarquías de seres espirituales, tanto buenos como malos. Pablo entonces reinterpreta esta visión mostrando que Cristo reina sobre ellos y que la iglesia enfrenta esa oposición real. Por eso la Biblia nos dice que nuestro Dios es sobre todo, que nuestro Dios es sobre todo, que nuestro Dios es el omnipotente. Hay muchas expresiones en la Biblia donde lo que está tratando de hacer que otros entiendan es que nuestro Dios está sobre el Dios de ellos. Esa es la forma que la Biblia habla. ¿Por qué? Porque ellos creían de que hay otros dioses, de que sean dioses como tal, con D minúscula será, pero no D mayúscula. D mayúscula solamente hay uno, pero D minúscula hay muchos. Y si no puede hablar con Mayra, con personas que han estado envueltos con cosas de brujería, eso existe, hermano, y opera en el día de hoy. Y Pablo está diciendo, nosotros estamos peleando no con la gente, sino con esos espíritus malignos. Póngase la armadura de Dios. Entonces el creyente debe discernir que muchas luchas no tienen raíz meramente humana, sino espiritual. Y por eso necesita depender de las armaduras espirituales provistas por Dios. Oración, fe, palabra y justicia son algunos de los medios de gracia. Vamos a ver más el domingo próximo. Así que pasemos algunas preguntas para terminar. ¿Has estado peleando tus batallas con enojo contra personas, hermano? Cuando en realidad tu descuido ha sido no discernir que el verdadero enemigo es espiritual. Nosotros somos bien fáciles para ofendernos, y más la generación de hoy, que por todo se ofende. Pero cuando te ofendes por la persona, que sí, de verdad la persona tal vez te faltó respeto, pero entiendes que esa persona es víctima del diablo, si no es cristiana. Esa persona es un soquete, es un puppet, dicen en inglés, una marioneta del diablo. No estoy diciendo que la persona no es responsable, pero estoy diciendo que el problema es mayor de lo que tú pensaste. Y tienes que vivir una vida entendiendo, yo no me puedo estar perdiendo, enojando con la gente. Sí me van a ofender, sí me van a sacar de quicio, créeme, a mí me pasa. Pero yo no puedo estar peleando con la gente, hermano. Esa gente no tiene a Cristo. Esa gente no tiene esperanza. Esa gente prefieren ganar la pelea de hoy porque es lo único bueno que tienen en su vida. No tienen más nada bueno. No se deje manipular con personas que en su ignorancia son manipulados por el diablo. Usted es cristiano, madure. De estar entreteniendo a personas que no saben nada. Ámelos con amor. Sí sé que molesta, sí sé que ofende, pero hermano, ¿no ha sido llamado usted a sufrir como Cristo? ¿O qué evangelio usted se apuntó? 2, si tu lucha es inevitable y cercana, como un combate cuerpo a cuerpo, ¿qué tan preparado estás realmente o vives como si no existiera la guerra? En el mundo americano a todos nos gusta, yo quiero aprender cómo hacer algo, quiero aprender a cómo poner losa, quiero aprender cómo poner ventana, quiero aprender, lo que llama el DIY, do it yourself. Y todo el mundo quiere aprender a hacer algo, pero al fin del día nadie lo hace. Usted ve a Home Depot a una presentación de cómo poner losas. Vaya un día de esto, vaya a verlo. Y después al final de la presentación hay 3 compañías que usted puede escoger cuál usted quiere que le ponga la losa, porque ya usted aprendió a hacer la losa, pero usted no necesita poner la losa. Es el misterio americano. Y hay cristianos que viven así. Ya yo aprendí de lo que significa batallar contra el diablo, pero en realidad yo no voy a batallar con el diablo porque yo estoy confiando que Dios lo va a hacer por mí. No, Dios lo va a hacer a través de ti. Dios no lo va a hacer por ti. 3, si sabes que enfrentas huestes espirituales organizadas y malignas, ¿por qué tantas veces se enfrenta la vida sin oración? Sin la palabra y sin la armadura de Dios. Yo confío en Dios. Yo amo. Es más, ponme la canción correcta y yo rápido ahí.
y te metes ahí con los morenos a cantar una buena canción de gospel, te vas en la nube, bien chévere. Pero tú no hablas con Dios. Mira, si la oración tuya fuera un email, en el cielo no reciben uno hace tiempo de ti. Tú no oras. Tú lo que sabes de Dios son de los cómics, de los memes que aparecen en Instagram. Tú no lees la Biblia. Tus ideas de Dios son configuradas por una sociedad idólatra de sí misma. Pero, I love Jesus. Jesus is King. ¿King de qué? De tu vida no es. De tu vida no es. Pero creemos y queremos tener victoria. Queremos tener victoria con el pecado, queremos tener victoria con el mundo. Hermano, Dios nos va a ayudar, pero si tú no pones de tu parte en el área que Dios te llama, estás viviendo una fantasía. Entonces concluyamos para orar. Hemos visto 3 verdades fundamentales que cambian por completo cómo enfrentamos la vida cristiana. Primero, nuestra fortaleza está en el Señor, no en nosotros mismos, como hemos visto en versículo 10. Tu disciplina personal y determinación no son suficientes para la batalla que enfrentas, porque solo en Cristo encuentras el poder y la fuerza que necesitas cada día. Segundo, nuestra protección proviene de la armadura de Dios, hermano, amigo. Vestirte con toda la armadura de Dios no es opcional, es un mandato divino. A la gente no le gusta cuando se le dice que tiene que hacer algo. Dios te está diciendo hoy, tienes que ponerte la armadura de Dios. Si eres cristiano, si no eres cristiano, esto no es contigo. Aunque igual te voy a presentar el Evangelio para que Dios te salve y te arrepiente de tus pecados. Pero si no eres, tú no tienes esperanza de nada porque tú no tienes ninguna cobertura. Entonces vemos que no puedes ignorar las astucias y estrategias del diablo. Entonces tercero, nuestra batalla es espiritual, no es carnal, no es de esto. No es de esto, hermano, es espiritual. Tu lucha es inevitable, pero no es contra otras personas. Encuentra entonces la realidad de que tú peleas contra principados, potestades espirituales. No son con armas como las que todo el mundo usa. Tú necesitas las armas de Dios porque solamente con eso puedes resistir y permanecer firme. Nota que la razón por la cual Dios te dice ponte la armadura es para que resistas. Para que estés firme. Si tú no vas a ponerte la armadura, no vas a resistir. No vas a estar firme. Pero tal vez te has preguntado, ¿cómo puedo tener acceso a esa fortaleza? ¿Cómo puedo vestirme de esa armadura? Entonces la respuesta es Jesucristo. Siempre ha sido, siempre será Jesucristo. Y antes de que puedas pelear la batalla, necesitas estar en el ejército correcto, no en el incorrecto. Antes de que puedas vestirte con la armadura de Dios, necesitas pertenecer a Dios. Entonces todos nosotros comenzamos esta vida como prisioneros de guerra, capturados por el pecado, esclavos de Satanás, pero Cristo vino como nuestro libertador. Él peleó la batalla que nosotros no podíamos pelear. Él venció al diablo en la cruz y quebrantó las cadenas del pecado y de la muerte. Entonces, si tú puedes reconocer, amigo y amiga, que has estado perdido en el pecado y necesitas un Salvador, Cristo te ofrece no solo perdón, sino también ciudadanía en su reino y acceso a su armaría espiritual. Entonces la pregunta no es si hay guerra. La guerra ya comenzó. La pregunta es, ¿de qué lado estás tú? ¿De qué lado estás tú? ¿Tú estás con lo bueno o con lo malo? Pero en serio, ¿estás del lado de Dios o estás del lado del diablo? Tu vida, la gente que te conoce, si yo fuera a hablar con ellos hoy y le pregunto, mira, fulano y tal, cuéntame su vida. Su vida muestra que ama a Jesucristo, su vida muestra que es lealtad al Dios del universo, su vida muestra de que quiere tener la justicia, vivir como Cristo vivió. Si la gente que te conoce me dicen que no, tú eres un mentiroso, tú no estás del lado de Dios. Tienes que arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo. Porque vuelvo y digo, ¿de qué lado de la guerra estás tú?
Y hoy puedes recibir a Cristo como tu Salvador y comenzar a pelear con las armas que realmente pueden darte victoria. ¿Por qué? Porque tú entender de que sin Cristo nada puedes hacer en el área espiritual y eterna, que es la más que importa, dicho sea de paso, ¿no? Comienza por ahí. Desde que has nacido has quebrado la ley de Dios, has robado, has hurtado, has hablado de todo el mundo, eres un hipócrita PhD, has hecho todo mal. Pasa que tú te ves bien y te ves bien en las redes, pero la realidad de que Dios sabe quién tú eres, tú no eres la persona que tú publicas. Y delante de Dios tú tienes que recibir perdón de tus pecados pasados, presentes y futuros. Si eso no pasa, amigo, tú estás del lado del diablo. Si eso no pasa, hermano, y sigues viviendo una vida hybrid, doble, eso no existe en la Biblia. O eres como Judas o no eres como Judas. Estaba en el equipo, pero al final supimos quién era. Y tú te puedes, un término, tú te puedes escabullar, te puedes meter, te puedes engañar a muchas personas, pero Dios sabe la verdad y el tiempo y la razón nos va a decir quién tú eres. Así que no salgas de aquí desarmado, amigo, amiga. Recibe a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe únicamente en Él, vístete de su armadura y prepárate para vivir victoriosamente en la batalla más importante de tu vida. La batalla importante más grande de tu vida no es salvar el mundo y que nos vayamos todos green. Y dicho sea de paso, yo creo que hay que ser personas responsables. Pero esa no es la más importante. La batalla más importante es de tu alma. Y quiera Dios que en este día haya sido alentado y motivado a recordar de que nosotros necesitamos del Señor. Pero necesitamos de la armadura del Señor para mantenernos firmes y continuar esta vida para la gloria de Dios. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque tú, Señor, nos has hablado por tu palabra. Gracias por la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso. Y recordatorio que nosotros estamos en una verdadera guerra espiritual. Señor, obra en los corazones de mis amigos, mis amigas que no te conocen. Que tal vez han escuchado, Señor, ideas superficiales de Cristo, pero el Cristo que proclamamos es un Cristo real, que llama a todo hombre y a mujer a unirse a la lealtad de Él como el comandante por excelencia para pelear en contra de su pecado y de un mundo que va en dirección al infierno, sin esperanza, sin gozo, sin alegría, sin salvación. Ayúdanos, Padre, por el poder de tu Espíritu, a vivir para tu gloria, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.